mejores caminos, vamos a una mayor integración. Inauguramos 160 kilómetros de autovía sobre la Ruta 14. Con esto ya terminamos 465 kilómetros. El proyecto de esta autovía se desarrolla a lo largo de 500 kilómetros entre Ceibas y Paso de los Libres, en el límite con Brasil. Esta estratégica vía es un eje de integración económica y social con el Mercosur. A través de ella se promueve el desarrollo de la industria, el agro, el turismo y los servicios de toda la región, especialmente de Corrientes y Entre Ríos. Además, con estas obras se duplicará la capacidad de tránsito, lo que permitirá mejorar la seguridad vial de los usuarios y la fluidez del tránsito. Así, estamos logrando transformar la Ruta de la Muerte en la Ruta de la Esperanza. Argentina, un país con buena gente. En Argentina, más del 56% de los ciudadanos tiene al menos un ancestro indígena. Muchos integrantes de los pueblos originarios, aún hoy, migran a las ciudades por necesidad. Traen sus culturas, tradiciones, sabiduría, idioma y luchan por el espacio social, político y cultural que se merecen. Aunque hubo avances en el nivel legislativo, persiste una brecha significativa entre el marco normativo establecido en materia indígena y su implementación real. Lo real es que hay muchas comunidades que están en su territorio, pero no son las más, digamos. Las comunidades fueron, de alguna manera, por esto que llamamos progreso, fueron de alguna manera expulsados de sus territorios y muchos llegaron a vivir en lo que serían los conurbanos o en la ciudad de Buenos Aires, en el conurbano de Buenos Aires o con en el Gran Rosario, en el Gran Córdoba. Hay muchísimos pueblos originarios, ¿no? Y se fueron de alguna manera desplazando por su necesidad de buscar de alguna manera seguir sosteniendo su vida, trabajando, comiendo, viviendo y desarrollando su familia. Esto no tiene que ver con que, digamos, nosotros hayamos elegido irnos, tiene que ver con la construcción de los estados. Los estados se construyeron, digamos, y no se fijaron, digamos, en aquel momento que pertenecían a los pueblos originarios. Se hicieron los estados, se vendieron las tierras, se les regalaron a los terratenientes y los pueblos originarios pasaron de ser los dueños a ser menos que peones, esclavos de los terratenientes. Entonces, al buscar una mejor vida, tuvieron que emigrar, ¿no?, a las grandes ciudades. Y hoy vos te pones a pensar en el conurbano bonaerense y en la ciudad de Buenos Aires, en la capital, existen más indios que en todo el resto del país, digamos, ¿no? Si bien constantemente decimos la problemática de los pueblos originarios, casi como si fuera una frase cerrada, como una palabra sola, ¿no? Pero los pueblos originarios no son un problema. Los pueblos originarios tienen mucha cultura para transmitir, son, si lo ponemos en esos términos, en todo caso una solución. ¿Por qué? Porque son los que más saben sobre el cuidado de la tierra. Son también los que más respeto tienen a los mayores, ¿no? La consulta a los mayores es algo constante en todas las comunidades. Así que, bueno, me parece que es algo que tenemos. Por eso lo digo, a veces lo digo en términos muy porteños, pero hay algo que deberíamos copiarle a los pueblos originarios y que es, hasta si lo digo en términos casi marketineros, es ganancial para nuestra occidentalidad saber más sobre las costumbres de los pueblos originarios. Somos pueblos que tenemos más de 15.000 años de existencia en estas tierras. Esta era moderna, llamémosle, ¿cuántos años tiene? No sé, menos de 200 años. Así que aún somos toda una forma de vida válida, con fundamentación, pero científica, si quiere llamarse así, como alternativa de vida para la humanidad. Buenos Aires, el Taragra, Carachorixo, Waupi, pero Nayina, Chisera, Lenaralgaipi, Ura Carañagra, y Serra, con mi Candrayanana allí. Estoy diciendo, o sea, estoy transmitiendo mensajes donde hablo a toda la sociedad, a todo aquello que nos escuchan,
que nosotros perseguimos, digamos, siempre el respeto a nuestra cultura como seres humanos, y que estoy diciendo también de que todos somos iguales, parte de esta madre tierra. Y un poco también dije que sería bueno que tengamos una reparación histórica. Muchas veces cometemos el error de decir, ellos son los verdaderos dueños de la tierra. Este es un concepto occidental, este es un concepto nuestro. Ellos no se sienten dueños de las tierras, sí se reconocen y lo son como antiguos habitantes, como primeros habitantes, como originales de estas tierras, pero no con el concepto del valor económico de la tierra, sino del valor de que cada lugar, de que cada sector, por determinadas características, es apropiado para la caza, para la pesca, solamente para comer, para vivir, para subsistir. Cuando se consolidó la Constitución, ya después en 1853, se mantenía una idea como de afuera, ¿no? El indígena como a través de las fronteras. Por eso el artículo en la Constitución decía mantener el trato pacífico con los indios y convertirlos al catolicismo. Una idea de que como que no teníamos ninguna fe religiosa, tenía otra idea, tenía otra concepción de los pueblos, de nosotros. Ellos eran felices antes que venga esta civilización. Claro que deben haber sido felices. Tenían la comida, tenían el alimento al alcance de su mano. Y claro, también ahí dicen, no, pero hay que desarrollarse, hay que avanzar en conocimiento. Y el fenómeno, eso es lo que venimos haciendo 3.000 años y más, y 500 y pico de años acá de este continente. ¿Para qué? Para encontrarnos todos con la mirada de desconfiar del otro que está al lado cuando estamos transitando por nuestras propias casas. El último Censo Nacional de Población y Vivienda del 2010 está marcando que hay 1 millón de argentinos que se autoidentifiquen y se autorreconocen indígenas. De ese millón, 500.000, la mitad aproximadamente, viven en los grandes centros urbanos, de los cuales hay 200.000 en el Gran Buenos Aires y hay 50.000 en la ciudad de Buenos Aires. El tema indígena fue invisibilizado, pero está. Y es bueno recordar que, por ejemplo, el riachuelo, la matanza, está muy vinculado a las primeras matanzas indígenas que se produjo Juan de Garay, fundador de Buenos Aires. La temática de pueblos originarios debe tratarse en presente. En el país, los grupos indígenas están en pleno proceso de revalorización. Exigen la defensa de sus derechos, la participación en el proceso socioeconómico y cultural del país y el respeto de su identidad, valores y modalidades propias. Los pueblos originarios en la Argentina son muchos, y en un número que va creciendo, es un número que va aumentando, lejos de disminuir. Va aumentando tanto en números absolutos como en cantidad de pueblos que se autodefinen a sí mismos como indígenas. Y esta es una situación que se deriva precisamente del reconocimiento de los pueblos, no como una situación particular de la Argentina, sino también como un proceso histórico-social que comienza en todo el mundo a partir de la década de los 60 y particularmente de los 70, cuando empieza una suerte de deshegemonización cultural del mundo, ¿verdad? Donde ya el polo del mundo no está solo en Occidente, sino que empiezan a emerger otras realidades en otras partes del mundo. Si bien la Revolución de Mayo intentó recuperar a esos nacidos en América, los mejores de la Revolución van a morir muy pronto. Moreno en el 11, Castelli en el 12, Belgrano en el 20, San Martín se va al exilio en el 24, en el 25 apuñalan a Monteagudo. Los mejores mueren pronto y la revolución queda traicionada. Y la revolución va a quedar en manos de gente terrible, en general de la generación del 80, como los Alsina, los Mitre, los Roca, los Avellaneda,
que van a ser un país chiquito, un país enquistado en el puerto de Buenos Aires, un país para pocos. En 1921, la Corte Suprema de Justicia, frente a un litigio, concurre un cacique indígena representando su tribu, se presenta en tribunales. No le reconoce ciudadanía, la Corte Suprema, estoy hablando de la Nación, no le reconoce ciudadanía y lo obliga a inscribirse en el padrón y en el registro de inmigrantes, y mucho menos a la tribu, a su colectivo. Recién en la década del 40, el general Perón saca un decreto donde reconoce expresamente ciudadanos argentinos. Venimos de ese atraso. Dicen que me quieres, dicen que me amas. Si tú me quieres, ¿por qué no me besas? Si tú me amas, ¿por qué no me abrazas? El término indio, indígena, originario o el que querramos usar es un término colonial, ¿no? Es un término que usaron los conquistadores para nombrar a todos los conquistados. Son todos indios, ¿no? Ahora, dentro de los indios había sioux, había mayas, había guaraníes, había onas, había selknam, había... Esos eran los pueblos que estaban antes. Lo que hay que tratar de lograr es de romper esa situación de dominación política, económica, que existe sobre determinados pueblos indígenas de nuestro país, y entonces van a dejar de ser indígenas, van a empezar a ser com, o wichí, o mapuche, pueblos que viven, que tienen culturas diferentes, en parte comparten la cultura nacional general, y que conviven con nosotros, ¿viste? Y que tienen sus propias reivindicaciones políticas, culturales, comunitarias, colectivas, etcétera, etcétera. Entonces ese país chiquito, ¿qué hizo? Imaginó una Argentina blanca, que la Argentina es blanca. Ese refrán patético de los argentinos descienden de los barcos es una falsedad, es una ilusión de un imaginario, de una élite que no fue cierta, y que no es cierta. Argentina está en Latinoamérica, Argentina es criolla. Hay un estudio de la UBA, del Servicio de Huellas Genéticas de la Facultad de Biología, que da que el 56%, un estudio de 12 años tardó, el 56% de la población argentina tiene algún grado de ascendencia indígena, mayor o menor, el 56%. ¿Eso qué significa? Que es más la cantidad de los argentinos que estaban acá que los que vinieron de los barcos. Hay un hecho político en Latinoamérica, pero muy cercano en Bolivia y el proceso argentino. El triunfo de Evo Morales significó que la estima indígena se levantara. Muchos hermanos que no reconocían su identidad ante los demás, sí lo tenían guardado, casi como un secreto de familia, para no ser segregados, comienzan los padres a contarle la verdadera historia a los hijos. Y se da que una nueva generación revaloriza, ya no toma el tema indígena como una especie de estigma en su contra, que va a ser castigado, sino como parte de un proceso que se viene dando. Los indígenas argentinos habitaron gran parte del territorio. Uno de los pueblos asentados en la provincia de Buenos Aires fueron los querandíes. En Tigre existe Dique Canal o Punta Querandí, un lugar de recreación popular de aproximadamente 1 hectárea que conserva restos arqueológicos indígenas de 1000 años de antigüedad y lucha por conservarse ante la amenaza del avance inmobiliario. Este espacio es súper importante porque esto viene a ser como un lugar para todas las comunidades indígenas que quieran venir y hacer sus ceremonias, que quieran venir y expresar sus costumbres, porque las costumbres indígenas se han perdido demasiado por vergüenza, por sometimiento. Entonces, de esta manera nosotros estamos abiertos a que puedan venir y expresar el amor que tienen a su cultura, con sus idiomas, ya vengan mapuches, guaraníes, tobas, com, todos son bienvenidos aquí. Obviamente la mayoría de nosotros conocemos las costumbres andinas, pero se nos hace un nudo en la garganta cuando vienen otras personas que son de otras comunidades, con otras tradiciones. Hace poquito se hizo el Año Nuevo Guaraní, que se hace el 21 de septiembre, más o menos por esas fechas. Y bueno, es conocer otras culturas también, es intercambiar, ¿no? Y igualmente están todas relacionadas porque
tienen que ver con el tema de la naturaleza, con el convivir con la naturaleza y mantener las tradiciones indígenas. Me interesó el tema de los hermanos, como pelean por el tema de las luchas que hay entre seres que quieren pasar por encima de los demás sin respetar a la gente que siempre vive acá. Hay emprendimientos que se realizan sin permiso del gobierno, pasando leyes, traspasando, porque hay juicios de por medio, hay muchas cosas que están en lucha y sin embargo sobrepasan igual eso, no tienen problema. Entonces es bueno que nos juntemos todos y nos ayudemos entre todos para poder lograr que sea todo libre y que lo podamos disfrutar como siempre viene a disfrutar la gente acá. Y siempre lo disfrutó y no creo que por unos pocos el gobierno que esté a cargo que haga oídos sordos a los pedidos de lo que siempre hubo. En realidad se está cuidando la tierra, se está cuidando, hay muchos aspectos de la vida que se cuidan acá. No es solamente el tema que sea tema por xenofobia, esa cosa, es nada más que es más para cuidar la tierra. Al principio pensamos que era un sitio arqueológico nada más, que era algo lógico por respeto que se tenía que respetar. Y lo lindo, lo interesante, lo bueno, lo zarpado de estar en contacto con los pueblos que caminaban en estas tierras, porque nos paramos como bonaerenses, nosotros somos porteños, somos bonaerenses. Yo soy de La Matanza, más allá que mis raíces están en el norte, son andinas, las tengo presentes, las tenemos presentes, porque el hecho del desarraigo no quita que puedas seguir manteniendo las comidas, la música y la lengua que la escuchaste siempre. Y no sé, ahora con varios compañeros que somos quechuas estamos aprendiendo, estudiando con un profesor y bueno, acá ves esa arista capaz. Al principio era algo que parecía justo y ni sabíamos contra qué se peleaba. Al principio pensábamos que era una empresa más, que era bueno defender esto, que era lo lógico y que iba a ser lo más razonable que las autoridades lo tomen como tal. Yo creo que esto va a empezar a cambiar a la medida que nosotros volvamos a tomar conciencia. Quizás los grandes ya estamos totalmente como confundidos, perdidos. Entonces tenemos que esperar que las generaciones que vienen detrás nuestro comiencen a revertir. Y nosotros tenemos una pequeña cuotita de esperanza, que es lo que están escuchando hablar ustedes por todos lados, el Pachacuti. ¿Qué es el Pachacuti? Es tiempo de cambio. El Pachacuti lo estamos transitando todos nosotros, cada uno de acuerdo a su lugar, de acuerdo a su espiritualidad, a cada uno de acuerdo a su convencimiento, cada uno haciendo o no haciendo, o quedándose, incluso otros tratando de seguir manteniendo este sistema. ¿Quiénes quieren seguir manteniendo este sistema de opresión, de negocios y modelos de desarrollo? Estas empresas como esta que estamos en este lugar. Borrar los humedales que juegan un papel importante en el reclamamiento de la biodiversidad. La gente que viene queda desorientada por ver los countries, ¿no? Tanto individualismo, tanto egoísmo, ¿no? Por este lado, o sea, porque por un lado están los countries que son para pocas personas y este lugar que es para todos. Lo malo que vino de Occidente, que fue este racismo, este individualismo, lo que vino, en fin, que ahí es donde triunfó cabalmente, es cuando logró que los que quedamos con raíces indígenas, con sangre indígena o indígenas, originarios, como que se autodiscriminan. Y eso creo que, por eso estamos acá. Lo que estamos acá intentando recordar que hace 3 años que estamos dando vueltas cuando comenzamos con el verdadero acampe. Los chicos estaban acá durmiendo a la intemperie para poder frenar las topadoras y las dragas. Ahora nosotros en este caso, cuando siempre hacemos nuestra ceremonia a la Madre Tierra, a la Pachamama, entiéndalo bien, y al Tata Inti, al agua. Yo soy de los pueblos andinos, pertenezco al quechua aymara. Pero cuando yo empecé a darme cuenta de la enorme riqueza cultural que hay, casi diría, quedé sorprendido de todo el conocimiento que había. Los bruchés, como dicen los blancos, responden bastante bien al tema del intercambio cultural.
Lo que veo mal es que siempre se lo haya tirado abajo a los aborígenes. Eso nunca me gustó y lo sufrí en carne propia y lo sigo sufriendo. Por mí y por medio de otros compañeros. Yo creo que seres humanos somos todos iguales. Sea blanco o indio o negro, lo que sea, creo que en todos lados es todo igual. Y por ese tema no creo que se pueda llegar a tirar abajo a una persona. Entre ceremonias y actividades, los organizadores de Punta Querandí promueven la arqueología en alianza con las comunidades, el respeto por los espacios públicos y sagrados, a la vez que impulsan la comunicación de los saberes ancestrales. Y hace 7 años nos enteramos en la biblioteca de Pedro, que ya van a tener la oportunidad de hablar con Pedro, el abuelo Colla que suele hacer las ceremonias acá. Me entero casi como un rumor de que existía este lugar, un cementerio que iba a ser destruido por un country. Me interesó como periodista y como vecino también de Buenos Aires, curioso por conocer esta otra Buenos Aires que uno a veces quizá se percibe pero que no es difícil de conocer. Y vine acá a conocer la zona con Graciela, que fue la persona que fue la que empezó a alertar de la existencia de este lugar que iba a ser destruido. Empecé a investigar y bueno, finalmente me fui integrando a la lucha como una persona más. Vivo en el paraje hace 2 años. Bueno, a mí el tema me interesa por una cuestión histórica. Yo soy profesora y estas experiencias me parecen que son las más positivas y la forma más eficiente de llegar a los chicos y que tomen conciencia de esta cuestión histórica que tiene que ver también con la memoria y con reivindicar lo ancestral, la otra cara de la historia, porque no responde a la historia oficial occidental que está en los libros, la historia académica, sí es una historia silenciada, ocultada. Yo estuve reclamando solo desde el 2007 todo el problema, la problemática del terraplén, y Pueblos Originarios estaba reclamando este predio. Entonces yo ya había hecho los papeles que legalmente me corresponden vía DIF, vía planeamiento, y anexé Pueblos Originarios como para que tenga más poder político y aparte porque a mí solo no me iban a dar mucha bola. Entonces creo que anexando Pueblos Originarios, porque Pueblos Originarios tienen tanto derecho como yo en reclamar algo que les pertenece. Y aparte Pueblos Originarios está reclamando algo que no es para ellos, sino para todos. En el lugar se hacen distintas ceremonias en el año, como actividades grandes. Se hace el festejo en febrero todos los años, se hace la Semana de los Pueblos Indígenas en abril. En junio hacemos el Año Nuevo Indígena, el Inti Raymi. En agosto está la celebración de la Pachamama. O sea, son distintas actividades que se hacen durante el año, sumado a algunos talleres. Hemos hecho proyecciones de cine. Ahora estamos con taller de música, taller de sicuri, formamos un grupo de sicuri todos los domingos. Y después el lugar tiene actividad permanente todos los fines de semana con la gente que viene a pescar y a tirarse al agua. Ya eso no hace falta más que la gente, digamos, que viene a disfrutar del lugar, que es un lugar que cumplía esa función desde mucho antes de que empiece el conflicto, ser un lugar que era como un recreo popular. Nosotros lo que le sumamos fue el tema de la identidad, porque quizás no se sabía que era también un lugar donde había esta evidencia de los pueblos indígenas. Entonces ahí empezamos a sumarle todo lo que tiene que ver la reivindicación. Como profesora de historia y como historiadora siempre lo estoy trayendo desde el pasado hacia acá. Y justamente para eso, para pensar a partir de toda esta historia y este pasado, cómo llegamos a este presente también de marginalidad y de ocultamiento y de silenciamiento. Uno de los planteos nuestros siempre fue que está bien que vengan a apoyar acá, es muy importante, es necesario porque es una lucha muy grande, pero también el aporte es volver a tu barrio y ponerte a pensar qué pasó con el territorio indígena en tu barrio, porque tu barrio también es territorio indígena, tu barrio. Por más que haya cemento, por más que el arroyo haya estado entubado, ya hoy no exista más, o la laguna ya fue secada, ese lugar también tiene una historia. Hay que como desocultar la geografía nativa del área metropolitana y la historia. Y bueno, y esa es la idea, traerlos acá
y que conozcan y tomen conciencia y ahí ellos puedan generar esta pregunta de, bueno, ¿y por qué no estudiamos esto? ¿Por qué no lo incluimos? Y que sean partícipes, ¿no? Claro. Y ahí sí, trabajar con el presente, con los pueblos originarios hoy. Cada comunidad de los 31 pueblos indígenas reconocidos y 17 con menor número de integrantes tiene sus particularidades, costumbres, tradiciones, rituales e incluso lengua que intentan conservar aún viviendo en la ciudad. La República Argentina se fue formando sobre algo que ya existía. La migración de los pueblos es algo muy normal, es digno de un pueblo libre, poder moverse, transitar. Y los límites territoriales de esta nación se fueron formando a sangre y fuego. Lamentablemente, tanto en la zona del NEA como en el sur, el avance contra los mapuches o contra la zona del impenetrable, podríamos decir, fue una resistencia muy dura, dejó masacres. Nací en la provincia del Chaco, un lugar que se llama Pampa del Indio. Junto con la comunidad madre que le decimos nosotros, está ahí toda la familia del pueblo Toba, conocido como Toba. El verdadero nombre del pueblo es Hom, que es lo que nos identifica y reconocemos que es nuestro nombre propio. Desde el 94 para adelante hubo muchos cambios para pueblos originarios. Lo que sí todavía no se cambió, como se habla de lo que sería que somos un país federal, es que no se cambió, digamos, una parte que es esencial para que pueda realmente valorarse el tema de la Constitución Nacional. Es que darle la autonomía a las provincias sobre el tema territorio hace que ellos sigan haciendo con los territorios de los pueblos originarios lo que quieren, digamos. Entonces, decís, en el Chaco o en Formosa se sigue avasallando a los pueblos originarios porque tienen la libertad como constituciones provinciales a seguir desarrollándose como, decimos, un Estado federal. En realidad ese es el gran problema. Nosotros deberíamos, como pueblos originarios, exigir que el Estado y la Constitución Nacional esté por arriba de esto, porque los intereses de ellos siguen siendo los mismos, son terratenientes. Yo cuando era chico, por ejemplo, me fui de la comunidad a la ciudad y era tanto el castigo que yo recibía desde lo psicológico, ¿no? Porque uno viene del campo, porque uno no sabe hablar, etcétera, etcétera, etcétera. Y yo me preguntaba por qué a mí me había tocado nacer en el campo, ¿no? Como un castigo. Hoy, en estos tiempos, a los 50 años, agradezco a la vida de haber nacido en el campo, porque ese es mi sostén hoy en día. Y la democracia es un paso importante, el hecho de poder asumir la identidad, el hecho de poder trabajarlo con los demás, la necesidad también de poder transmitirlo a los demás. Me parece eso, el tema de la identidad, la memoria, poder levantar todo lo que nuestros mayores nos han dejado, porque lo que tenemos hoy es producto de una lucha que han tenido los mayores. Y en ese sentido, el sentido de la responsabilidad es algo que pesa también. Cuando llegamos acá nos encontramos con otra forma de vida que, bueno, nos cuesta adaptarnos hasta ahora. Había hermanos que yo me acuerdo muy bien que, por ejemplo, se asustaban para viajar en subte. Soy quechua aymara y mantengo lo que sería la cultura de los pueblos de lo que antiguamente era el Collasuyo. Para nosotros es básico lo que hablamos, digamos, de la Masúa, Mayulia, Maquelia, digamos, ¿no? No robes, no mientas, no seas holgazán. Me parece que son herramientas básicas para construir una sociedad. En esto también, dentro de mi cultura, habla de lo que sería la diversidad del pensamiento, la diversidad de las culturas. Habla de que nosotros no podemos ser culturas mejores si no hablamos de la diversidad del pensamiento. Únicamente aceptando otras culturas vamos a poder enriquecernos como cultura, no sometiendo a otras culturas. Me parece que si miramos desde el objetivo y de nuestra cosmovisión, vamos a entender que es la única manera de poder salvar el mundo cuando podamos respetar las culturas del mundo entero.
música en nuestra... es una forma de vida, no tiene un concepto separado. La música tiene que ver con la salud, tiene que ver con el alimento, tiene que ver con el trabajo cotidiano, la preparación de la tierra, la siembra, la cosecha, los cambios estacionales. Tiene que ver con el nacimiento como con la muerte. Desde nuestra concepción es una ceremonia a la vida. La mezcla de culturas y la situación actual obliga a muchos a migrar hacia las ciudades. Allí nómadas o sedentarios, cultivadores de tierra o cazadores-recolectores, se esfuerzan por adaptarse sin perder su identidad. La puja feroz por el avance territorial era la realidad, lo que sucedía, el despojo, el corrimiento de los lugares donde eran más fértiles. Era lo que primaba. Igual en las luchas revolucionarias estamos a 200 años de que se haya declarado la Asamblea del año 13 y en esa se haya abolido el amita y el yanaconazgo como uno de los derechos por los cuales los hermanos eran obligados a dar tributos y obligados a trabajar. O sea, era una condición de esclavitud distinta y se ganaron esos derechos. Yo soy miembro de una comunidad que está asentada ahora en Marcos Paz, provincia de Buenos Aires. Esta comunidad compone de 35 familias y hace 5 años de Avellaneda nos relocalizaron para Marcos Paz porque fue una lucha de este grupo, de esta comunidad, en pedir un espacio al Estado para que podamos nosotros desarrollarnos culturalmente con nuestra forma de vida, como siempre. Sabemos que no es lo mismo al estar en nuestra zona de origen, pero estamos, digamos, tratando de recuperar algunas cosas que se ha perdido, digamos, en la ciudad. Y no decimos que no tengan derecho a festejar, porque sí realmente hubo, tal vez en 1810, un movimiento emancipador, que tiene que ver con Moreno, con Monteagudo, que tiene que ver con Belgrano, pero lo real es que tampoco esa posición es la que triunfó, porque la que triunfó es la posición de Saavedra, ¿no? Que era el dueño de las minas de Potosí, que era el jefe del regimiento de patricios, y que todo aquello que pensaba un Moreno, un Belgrano, fue tirado por la borda. A lo largo de estos años se ha ido reconociendo los derechos de los pueblos originarios en los diferentes estados. No nos olvidemos, en Argentina en el 94 creo que fue, que se introduce dentro de la Constitución el artículo 71, creo que es, si mal no recuerdo, donde bueno, se reconoce la preexistencia de los pueblos originarios. Hasta ahí los pueblos no existían, acá eran todos europeos. Hubo leyes, hubo cuestiones, pero la más fuerte podemos decir que fue cuando en la Constitución Nacional cambió esa idea para poder incorporar la preexistencia de los pueblos, como reconocernos como pueblos preexistentes al Estado, a los estados con una raíz histórica y bueno, revalorizar el tema de los idiomas, de que somos un colectivo también desde nuestras comunidades hasta lo más amplio, ¿no? Cambió un poco el tiempo y estamos viviendo una época donde, bueno, nosotros tenemos un poquito más de libertad de difusión, porque ya te digo, en la década del 60 nuestros abuelos, nuestros padres no tuvieron esta oportunidad de estar difundiendo donde se pueda, digamos, la cultura, el ser indígena. En cambio, en estos tiempos hay un poco más de difusión, se abren un poco más las puertas para que nosotros podamos hablar libremente, contar nuestra costumbre, contar nuestra historia, de dónde provenimos, todo eso es lo que hacemos en la ciudad. Puedo decir, bueno, construyamos un Estado,
un Estado nacional que se llame Argentina, pero donde esté la lengua aymara, la lengua quechua, la diaguita, la cuom, la huichi, todas las lenguas dentro de este Estado y se respete el territorio de todos los pueblos y decir, vamos a construir un país plurinacional, a donde todos tengamos derecho a la tierra y a nuestras culturas. Fundamentalmente en la crisis del 2000-2001, pues la sociedad empieza a girar la mirada. Hasta ahí tenían una vista hacia el norte, hacia Europa, donde, bueno, yo desciendo de Europa, yo vengo, mis papás son de Europa, esa era la mirada. Cuando se sucede esta crisis, muchos migran, de hecho, se van, pero resulta que allá son extranjeros. Entonces, ahí es donde empieza la sociedad a mirarse para adentro, dice, nosotros somos de esta tierra también. Entonces, desde ahí el cambio. Entonces, nos ven a nosotros recién, ahí empiezan a descubrirnos de alguna manera, ¿no? Quizás a veces hay una concepción de que uno podía demostrar su identidad, su lengua, su cultura, pero en un ámbito en el cual hay institucionalización de los niños, a donde van a un colegio y lo que se habla es un predominio del idioma castellano, donde no se reconocen, es difícil ir a contramano, ¿no es cierto? Pero igualmente, como las raíces son más fuertes, eso queda, porque queda en la comida, queda en la ropa, queda en las frazadas, queda en la historia, en la identidad. La resistencia indígena y su renacer en todas las naciones hermanas estarán reflejados en el monumento a la mujer originaria. Esta figura está íntimamente ligada a la Pachamama, contiene una fuerte mención a la vida, a la construcción de un futuro y una identidad que nos incluya a todos. Bueno, el monumento es un homenaje a los pueblos originarios, pero lo representamos a través del cuerpo de una mujer porque lo que queremos decir a través de una escultura que simboliza la vida, la Pachamama, la naturaleza, los que más saben sobre el cuidado de la tierra, me parece que es una representación que se dice mejor en femenino, ¿no? Ha habido una gran cantidad de esculturas que a través de una especie de pedagogía bastante nefasta ha intentado retratar al indio, al hombre indio como un guerrero, como un salvaje, indomable, al que se le debería tener miedo, a veces siempre con lanzas, siempre con herramientas que no eran de sus costumbres, hasta que debieron construirlas para poder defenderse del colono, ¿no? Así que me parece que decimos en femenino una serie de valores que en realidad son valores humanos, ¿no? sobre los pueblos originarios, en definitiva la raza humana, pero al decir la vida, las futuras generaciones, todo eso lo decimos en femenino y me parece que se representa mejor. Y bueno, con el pueblo originario el contacto que tuvimos con ellos fue que hubo una comisión que se iba a ir para Formosa de otros compañeros de otra organización que iban a un viaje, nosotros teníamos pensado ir a ayudar y bueno, y salió para ir con eso y nos fuimos. Básicamente lo que nos une es en principio la solidaridad, o sea, desde la solidaridad hemos llegado a tener, digamos, esta llegada y más que nada en el momento en que lo que es el pueblo com se acerca a Buenos Aires con lo que fue la Campe, acá en la 9 de julio. Bueno, ahí nosotros nos acercamos intentando ver cómo podíamos colaborar, dar una mano, ayudar y sobre todo tratando de meternos a ver cómo podíamos entender un poco más la problemática que obviamente estando en la ciudad de Buenos Aires se viven quizás situaciones parecidas de necesidad, pero uno no tiene una claridad real de lo que está pasando en provincias como Chaco, Formosa, el norte o mismo el noroeste o lo que fuera. Desde el año 2009, un grupo de papás me solicitan que comience a gestionar, a hacer los trámites necesarios para el cambio de nombre de la escuela por no sentirse representados prácticamente en nada con la figura de Delano Roosevelt. Lo llevamos adelante durante el año 2010. De cuarto a séptimo grado, los chicos
eligieron una figura distinta. Estaban invitados los papás y estaban invitados todos los chicos de los demás grados. Entonces cada grupo defendía a su candidata o candidato y el día 9 de julio vota toda la comunidad educativa. Aprovechamos el acto de la independencia para que los papás concurrentes a ese acto también pudieran votar. Y votó toda la comunidad, desde los auxiliares, los docentes, los chicos y los papás. También la gente de cocina. Entonces resulta ganadora Bartolina Sisa. Yo tuve la alegría de aportar una de las llaves, de las muchas llaves necesarias para levantar este monumento a la mujer originaria. En tierras de América, donde tantos monumentos sobran, ese monumento falta todavía. La tarea que nos dimos es la de intentar generar un proceso de movilización, entendido no de marchas, sino de movilización de conciencia, porque creemos que hay un primer debate un primer combate de tipo ideológico que hay que dar con esto que hablamos antes, contra la naturalización de la presencia de genocidas en el espacio público. Lo que hemos hecho fue multiplicar instancias de debate, conferencias, jornadas culturales, es decir, todo tipo de recursos de comunicación de esta idea y de esta posición político-ideológica, y siempre hemos incorporado la voz de los pueblos originarios, es decir, en intercambio o en relación intercultural, digamos. Es inminente el reconocimiento y la revalorización de los pueblos originarios, tanto en el nivel sociocultural y político como institucional, para contribuir a la inclusión, la paz y la construcción de una nueva identidad como país multiétnico. Bartolina Sisa es una líder aymara, nacida en el año 1750, en actual territorio boliviano, pero en aquel entonces era territorio del Alto Perú. Éramos todos un mismo territorio. Túpac Katari y Bartolina Sisa lucharon para que los españoles se fueran de acá. Tanto es así que en parte de su lucha estuvieron sitiadas a la ciudad de La Paz durante 90 días con los españoles dentro. Y respecto al tamaño de 10 metros de altura, es lo justo para tratarse de la escultura más grande que va a haber en Argentina, porque al hacer esta escultura es una estrategia de comunicación. Lo que estamos haciendo no es un homenaje a los pueblos originarios dirigido a los pueblos originarios. La intención es que nos podamos dirigir hacia el que menos sabe sobre los pueblos originarios, el que menos sabe sobre la presencia de los pueblos originarios en Argentina. Entonces, al construir la escultura más grande en la ciudad donde están los medios de comunicación más grandes de todo el país, lo que vamos a hacer es ponernos a tono para poder construir una noticia que salga en los copetes de medios en los que nunca hablarían sobre los pueblos originarios. Así que una escultura de 10 metros de altura es igual a 10 toneladas de bronce. Esas 10 toneladas de bronce se recolectan con una tremenda cantidad de personas. Como 40.000 personas por lo menos tienen que participar donando llaves, y de esa manera también es una especie de excusa para enterarnos que somos un país que tiene 30 naciones. O también un dato importante es que vivimos en un país en donde se hablan de 14 a 20 lenguas. Eso nos da como una dimensión de la pluralidad que compone toda nuestra cultura, ¿no? Así que justo en esta ciudad capital, en donde sentimos a los pueblos originarios tan lejanos, pero en realidad son un componente básico y muy importante de esta gran familia que somos todos los argentinos, me parece que en esta ciudad es muy estratégico que esté un monumento, que se construya un monumento producto del esfuerzo, no con dinero, sino la solidaridad de muchas personas que se sensibilizan con lo que tiene que ver con lo originario. Nuestra propuesta es que la campaña, que ya digamos se despliega en unas 14 provincias, en cada lugar, de manera horizontal, las comisiones de impulso de la campaña que se conformen decidan por qué simbología reemplazan al Videla del siglo XIX. ¿Por qué no una educación con ciertos visos diferentes? Los pueblos originarios enseñan a sus niños de manera horizontal y no verticalistamente. Los pueblos originarios enseñan a curar y alimentarse
a través de la Madre Tierra, de la Pachamama, a quien aman, agradecen y a quien le rinden rogativas y ceremonias. A mí me parece que, bueno, salta a la vista que con sistemas capitalistas muy bien nos ha ido. Podríamos tener un poco de humildad y de grandeza y escuchar y poner en práctica, si nos parece, algo de lo mucho que ellos tienen para transmitirnos.